Bea, muchas gracias por toda esta información. Faltan 2 minutitos nada más para las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida y comenzar el diálogo con Gabriel Odone, quien ha sido designado como ministro de Economía en un eventual gobierno del Frente Amplio. Hay muchos temas para conversar. Bienvenido, ¿cómo anda? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirlo. Bueno, ¿cómo vienen siendo estos primeros días después de que se hizo público formalmente su aceptación y el pedido de Yamandu Orsi para que usted sea ministro en caso de llegar al gobierno? Lo pregunto porque seguramente ha tenido diferentes señales externas, pero también dentro del Frente Amplio, donde había ciertas resistencias con su figura, ¿no? Bueno, han sido días movidos, digamos, de mucha intensidad de agenda, de algunas comparecencias de prensa, muchas conversaciones a nivel de agentes de la economía, tanto del sector empresarial como del sector trabajador, y también, por supuesto, con algunos contactos políticos, con gente que hacía mucho tiempo que no veía y con otra gente que de hecho sí tenía cierto vínculo, pero no un vínculo asociado a temas que tienen que ver con la política. ¿Ha podido dialogar con sectores del Frente Amplio que no apoyaban su figura, como por ejemplo Casagrande? No todavía. Formalmente no he podido hablar con todos, pero he hablado con muchos de los que, algunos de los que se manifestaron en contra, pero en realidad son conversaciones informales, no son, por lo menos no han sido conversaciones formales así de una reunión de intercambio político, sino más bien de acercamiento de tipo personal. Las personas que están en campaña están súper concentradas en lo demandante que es la campaña, así que calculo que esas cosas se van a ir conversando más a medida que vaya avanzando el proceso de gobierno, digamos. ¿Y cómo le cayeron esos primeros dardos internos, digamos? O sea, es que, dicho sinceramente, no, me parecen normales, me parecen totalmente lógicos. Yo como analista, como observador de la realidad uruguaya, si alguien me preguntara esto respecto de un tercero, lo que diría, los partidos políticos uruguayos, no solamente el Frente Amplio, sino también la coalición, son partidos diversos, son coaliciones que convergen a lo que se llama en la jerga de ciencia política catch-all, y por lo tanto es lógico que tengan, no son partidos homogéneos ideológicamente, 100% homogéneos, y por tanto es lógico que tengan visiones distintas, y eso se materializa en que hay discursos que están enmarcados, sí, en una visión, en un programa, pero que tienen matices, y por tanto forman parte de lo normal. De hecho, cuando yo militaba políticamente hace muchos años, tenía 22, 23 años, de compañeros de tiendas similares a los que han manifestado estas cosas, me venían comentarios idénticos cuando era dirigente de la FEU, que yo era una persona que formaba parte del movimiento estudiantil, pero que representaba ciertas resistencias, no mi figura y otros colegas míos de la Juventud Socialista, así que esto forma parte de la política. El 100% de acuerdo es algo en el que nunca hay que estar, porque en realidad cuando hay gente que tiene visiones distintas y de alguna manera controvierte, uno tiene que reformularse cosas, pensar, obviamente no. Las esencias no se cambian, pero sí, de repente uno tiene una contribución a otro lado. Así ahora, que es parte de la política. Pero si usted llega a ser ministro de Economía, va a ser un ministro esencialmente técnico y no va a tener el peso político que en su momento, por ejemplo, tenía Danilo Astori, que era técnico, pero además tenía un respaldo político atrás, un respaldo de votos. ¿Eso cómo juega usted? Porque le puede jugar en contra, ¿entiende si está al frente de la cartera allí de Paraguay y Colonia? Lo que pasa que Astori es una excepción. El único ministro en la historia de Uruguay que tenía esa característica fue Danilo. Ni Servino, ni Mosca, ni Braga, ni Azucena. Nunca hubo eso. O sea, los ministros son personas de confianza del presidente. Astori era una persona tan particular, que era, además de un excelente técnico, una persona que tenía una carrera política, una vocación política, había cosechado muchas adhesiones, que lo configuró en una persona única, en mi opinión, irrepetible, por lo menos por muchos años. Así que esa comparación, lo frecuente es lo otro, lo que va a ocurrir conmigo. Un ministro designado por un presidente, en el cual hay confianza política, mientras las cosas funcionen. El día que no hay confianza política o hay situaciones no sostenibles, esa persona... ¿Usted no teme disculpame, Maggie, usted no teme que le coloquen una quinta columna dentro del ministerio o en la OPP, por ejemplo, como se denunciaba tenía el gobierno de Mujica? ¿Sabe por qué no? Porque justamente esto es exactamente al revés. Eso era más probable que ocurriera cuando la política económica estaba en manos de un grupo político que no era la mayoría del grupo. Eso fue lo que pasó en el 2013, donde la necesidad de los contrapesos y contrabalances
estuviera en lugar, porque la política económica estaba en manos de un grupo que era la minoría del partido. Hoy en día no va a ser así. Yo voy a responder al presidente de la República que, bueno, habrá que ver cuál es el resultado de octubre, pero que en principio el sector que lo ha impulsado desde el principio va a ser un sector potente. Así que ¿Esas características juegan a favor entonces? Yo creo que eso que es señalado habitualmente como una debilidad es al revés, exactamente al revés, es una fortaleza. Yo tendía a pensar que salvo cuando Astori estaba de por medio, que era indiscutible por su figura, esa configuración donde el presidente tenía la política económica en manos de un grupo que no era el de su sector, era una debilidad, no una fortaleza. Es más, creo que lo que pasó en ese periodo tiene que ver algo con esto. 2010-2015. O'Donnell, ¿con qué país cree que se va a encontrar? Digo, más allá de todo lo que conoce, pero hay detalles que son más técnicos, que se necesitará analizar números, sí, claro. Cómo quedan las inversiones, cómo queda el déficit y demás. ¿Con qué país se va a encontrar un eventual gobierno del Frente Amplio? A ver, con un país que no está desordenado, eso es un elemento absolutamente reconocible, pero con un país que crece poco, son 10 años de crecer al 1%, con un país donde su matriz de protección social tiene desde hace muchos años, no en este periodo de gobierno, excluido a un grupo importante de población, 300.000 personas aproximadamente, y en un país donde los niveles de desigualdad aumentaron durante la pandemia y no hemos vuelto a los niveles de 2019, donde los niveles de pobreza aumentaron levemente en relación al 2019 y por lo tanto con una agenda desafiante y sobre todo con muchas cosas por hacer en términos de gestión macroeconómica, de promoción del crecimiento y de construcción de elementos de más igualdad. O'Donnell, el tema es cómo, ¿no? Por supuesto. Siempre el truco es cómo. El truco es cómo. Decir qué hacer es bastante fácil. En un margen de acción acotado, eso hay bastante unanimidad en las diferentes posturas de economistas y especialistas, incluso usted lo ha dicho, ¿no? Mucha presión fiscal, poco margen para aumentar impuestos. ¿Cómo se puede delinear el crecimiento y que eso redunde en una mejor distribución, que siempre es la preocupación del Frente Amplio? A ver, lo primero es que la situación fiscal que el gobierno va a heredar, el próximo gobierno va a heredar, no es necesariamente mejor que la que heredó este gobierno. Entonces, uno de los mandatos que este periodo tuvo, que fue ordenar fiscalmente un conjunto de cosas, está incompleto y ese es un capítulo que restringe el margen de maniobra. Pero al mismo tiempo, pandemia mediante y un gobierno que tuvo una aproximación a los temas de la equidad diferente a lo que un gobierno de izquierda podría tener, deja no solamente pendientes aspectos que tienen que ver con la resolución de problemas de las finanzas públicas, sino también una agenda donde hay que avanzar más rápido en materia de agenda de derechos. Entonces, eso es desafiante. Tenemos una presión fiscal elevada, como tú señalabas, y por lo tanto la probabilidad de contar con una fuente de recursos que hoy no está siendo utilizada para ser usada no existe, y eso es lo que supone ser creativos en la forma de trabajo, en la forma de trabajo para poder obtener recursos. Algunas cosas tienen que ver con el crecimiento. O sea, si Uruguay no crece a tasas superiores al 2,5% en promedio, este va a ser un año de 3%. Ayer la estimación que hacía el Banco Central era un poco mayor. Yo creo que va a estar más en torno al 3%, pero bueno, habrá que verlo. Es simplemente un rebote del año que ha pasado, pero el crecimiento tendencial está por debajo del 2% y por lo tanto lo que precisamos es acelerar eso. Si no tenemos éxito en reformas que permitan liberar energía, traer más inversiones y consolidar el crecimiento, esa agenda es muy desafiante. Y lo otro es que es un aspecto en el que ya estamos trabajando. Nosotros tenemos un gasto tributario, una renuncia fiscal del orden de 7 puntos del PIB que tenemos que revisar. ¿Qué quiere decir eso? No necesariamente todos los subsidios o todas las renuncias que estamos haciendo en materia tributaria están bien direccionadas en términos de los efectos que una política quiere tener. Sobre eso tenemos que trabajar con mucho cuidado. ¿Qué subsidios estarían modificando? No son subsidios. Nosotros tenemos un gasto tributario que son un conjunto de renuncias de recaudación en distintos ámbitos de la política económica, por la cual lo que queremos es evaluar dónde los vamos a alojar mejor. Tal vez la conclusión siga siendo... Pero no eliminar. No. Tal vez la conclusión siga siendo que el lugar donde están hoy destinados es el correcto, en cuyo caso no lo modificaremos, pero queremos tener la oportunidad de revisar eso porque a veces las políticas adquieren inercias que solamente porque siempre fue así se siguen haciendo y nosotros queremos ver si allí existiría la posibilidad de liberar algún recurso para poder destinar a otros lugares que tienen que ser priorizables. ¿Pero hay algún sector identificado? No. Como sector...
por ejemplo, el sector agroindustrial y las exoneraciones que tienen? No es un sector como tal, sino son medidas puntuales que en algún momento fueron definidas, cuyos efectos ni siquiera están bien determinados hacia dónde, qué impacto tienen, pero no es porque el sector tal esté privilegiado y hay que transferir esos recursos a otro sector. Hay lugares, por ejemplo, muy emblemáticos, como es la vivienda, donde claramente ha habido ley de vivienda mediante un conjunto de apoyos al sector, pero que tiene mucha relevancia. Es muy discutible. A ver, ahí hay una controversia en relación a, ¿está bien direccionado la renuncia fiscal para el grupo de población que se está direccionando? Porque parecería ser más direccionado a sectores de ingresos medios y se podrían redireccionar a otros sectores. Probablemente lo que no tengamos que rever es el tratamiento tributario. El estímulo a la vivienda, por el efecto que tiene sobre el empleo, es algo razonable. Hay que ver si a la población a la que está llegando esto es lo razonable, y eso es lo que tenemos que estudiar. De la mano de esto le quiero consultar, ¿fue este un gobierno que gobernó para los mayas oro o es un cliché eso? No, yo creo que este es un gobierno, como todo gobierno centro-derecha, que su cosmovisión es yo tengo que generar reglas de juego claras, generar un entorno económico estable y predecible, porque ahí el sector privado lo que va a hacer es invertir y eso necesariamente va a terminar derramando. Ese es un enfoque que está en el corazón de lo que un gobierno de centro-derecha con una visión liberal tiene, y yo creo que eso en algún sentido fue lo que se propusieron. Yo creo que para hacer pero eso... no pasó. Bueno, lo que pasa es que hay reformas que deberían haber pasado en ese enfoque. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la reforma de los combustibles, por ejemplo, la reforma de algunos aspectos vinculados al sector transporte que no tuvieron lugar. O sea, las reformas pro eficiencia en este periodo de gobierno, introduciendo más competencia, desestimulando ciertas prácticas que tienen que ver con distribuidores exclusivos en productos de la canasta de consumo. Esas reformas que son típicamente de introducir más competencia, más eficiencia, no fueron consolidadas, y eso forma parte de la agenda que cualquier gobierno del próximo periodo va a tener que tener. Pero el mandato que tenía este gobierno, que era avanzar rápidamente en esas cosas, no lo pudo hacer por distintas circunstancias. Algunas son efectivamente el evento inicial de la pandemia, otras tienen que ver con el funcionamiento de la coalición, y otras tienen que ver con la propia inercia del país. Pero en cualquier caso el resultado es que en Uruguay hay una agenda de reformas microeconómicas que son cruciales y que las va a tener que encarar cualquier gobierno que asuma en 2025. Usted hablaba de la posibilidad de seguir trayendo inversiones a nuestro país, y en eso juega mucho cómo está calificado Uruguay, ¿no? Y mucho se ha hablado también del plebiscito, de la seguridad social y las consecuencias que pudiera tener. ¿Cómo se está manejando eso? Tratando de explicarlo un poco también a la población, tratando de informarla en un tema que es sumamente complejo y que se ha radicalizado mucho, ¿no? Y está prácticamente 1 de cada 5 uruguayos que no sabe ni siquiera que va a haber un plebiscito sobre la seguridad social. ¿Qué quiere decir que se aprobara esto? ¿Podemos perder inversores extranjeros, por ejemplo? A ver, el escenario que plantearía una aprobación del plebiscito es un escenario desafiante para la política económica y puede provocar ciertos niveles de incertidumbre que nos generen dificultades que no tenemos hoy para manejar la política macroeconómica. Esa es la razón, esa es una de las razones, no la más importante, por las cuales yo creo que es inconveniente la aprobación del plebiscito. La razón por la que yo creo que es inconveniente la aprobación del plebiscito, lo he dicho en varias oportunidades, es creo que en primer lugar, por más loable que sean sus intenciones, no va a resolver los problemas que pretende resolver. Equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional va a generar un incentivo, cualquiera sea el gobierno y sobre todo algún tipo de gobierno, a reducir el salario mínimo nacional para justamente poder encontrar la forma de financiar, con lo cual eso ya ocurrió en Uruguay en el pasado, cuando el salario mínimo se usaba para indexar cosas, y que el resultado es exactamente el contrario al que se quiere tener. Cuando uno fija un salario mínimo, el efecto que puede haber en ciertos tipos de gobiernos o bajo ciertas restricciones es a precisamente reducir el salario mínimo, y eso se puede hacer. La Constitución, la reforma plebiscitaria no impide que eso ocurra. Entonces, no ataca el problema, no resuelve un problema de fondo que podrían ser las jubilaciones de más bajos ingresos. Ahora, Done, el Frente Amplio plantea ese diálogo social, ¿no? Si logra tener el gobierno para mejorar aspectos de la reforma que sí se procesó el año pasado. En este entendido de que, bueno, lo más conveniente sería hacer algunas reformas, ¿por dónde deberían ir para que no solamente entonces paguen los trabajadores con el aumento de la edad de jubilación, etcétera, etcétera, con lo que ya sabemos de lo que se aprobó, que tanto tienta, ¿no?, ahora al plebiscito de los trabajadores, donde le ofrecen, bueno, cambiar esos aspectos que los perjudican? A ver, el aumento de la edad de jubilación tiene que ver con
con los cambios en las condiciones de vida de la gente. Es un fenómeno que está teniendo lugar a nivel global. Lo que pasa es que lo que la reforma que fue aprobada no hace es contemplar adecuadamente, de una forma específica, aquellos trabajadores que efectivamente no van a poder tener una densidad de cotizaciones, igual se puedan terminar jubilando. O sea que en realidad trabajar sobre las excepciones que pueden darse a esas personas que se retiran a los 65 años es un capítulo central de ese diálogo. Tenemos que revisar en algún momento el tema del financiamiento del sistema, que esta reforma no promovió. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema que tenemos hoy sigue siendo un sistema basado en que las contribuciones sobre el trabajo son el principal mecanismo de financiamiento. Esos son aportes patronales y aportes personales. Eso en sí mismo es un efecto desestimulante a la contratación de mano de obra y en algunos casos estimulante a la informalidad para precisamente reducir. Sobre eso tenemos que trabajar. Esta reforma empezó considerando algunos aspectos de este tipo y luego eso desapareció de la discusión y ese es un capítulo que queda pendiente. ¿Pero podría reverse la edad jubilatoria, por ejemplo? Bueno, primero, el resultado final... porque esta es una de las cosas más tentadoras para los trabajadores, no tener que trabajar 5 años más de El resultado su vida. final de ese diálogo social precisamente está indeterminado porque lo que el Frente Amplio pretende hacer es convocar a un conjunto de colectivos para que se puedan expresar y poder conformar un nuevo consenso. Yo creo que uno de los errores de esta reforma es que, y de hecho el plebiscito es una demostración de eso, es que no terminó de resolver un conjunto de aspectos que quedaron pendientes y eso generó un conjunto de inconformidades que algunos grupos organizados lograron materializar y a su vez huir hacia adelante proponiendo un conjunto de cosas que yo creo que además son inconvenientes. Hoy Mujica en El Observador menciona una posibilidad de generar como un sistema de inversión nacional y de ahorro que genere capital, como por ejemplo... para inyectar en un esquema como el que usted menciona, ¿no? Bueno, no leí la entrevista de Mujica, pero los fondos de ahorro previsional son precisamente una fuente de financiamiento hoy de muchas inversiones, con lo cual eso se puede potenciar, se puede mejorar la gestión, se pueden hacer muchas cosas, pero hoy tenemos un fondo de ahorro previsional que se usa para financiar distintos tipos de inversiones en Uruguay, eso ya existe. ¿Y coincide con el presidente de que si este plebiscito sale en lo inmediato va a haber que subir impuestos? A ver, yo creo que el gobierno tiene una obsesión con esto y es un error conceptual. Hablar todo el día de que si yo gano no subo impuestos y si ganan los otros suben impuestos, si pasa tal cosa suben impuestos, centra la discusión, en mi opinión, de una manera frívola en respecto a cómo se maneja la economía. Nadie puede prometer cosas que no tienen bajo control. Prometer que uno no va a subir impuestos en un periodo de gobierno es irresponsable, porque uno puede enfrentar, no el plebiscito, puede enfrentar N situaciones inesperadas por las cuales uno se vea obligado a aumentar impuestos. Cuando uno formula propuestas con este nivel de contundencia y se compromete con este nivel de contundencia, se restringe el margen de maniobra y arriesga a que ante una situación que nadie sabe cuál puede ser, utilice un instrumento. Nosotros hemos repetido de distintas maneras que en condiciones normales no hay margen para aumentar la presión fiscal. ¿Es verdad? Lo cual no quiere decir que haya modificaciones tributarias que hacer. Le pongo un ejemplo. Uruguay en el mundo hoy, el impuesto a la renta mínima global está avanzando a velocidades muy generalizadas. Ya hay compañías uruguayas que se han presentado con la administración tributaria a decir ¿cómo pueden hacer para tributar el impuesto a la renta mínima global en Uruguay? Porque de no hacerlo en Uruguay lo van a tener que hacer en el exterior. Y si Uruguay no ofrece alguna condición ventajosa, van a evaluar si permanecen o no permanecen. Avanzar en eso, o sea, quiere decir que esas compañías puedan tributar en Uruguay, lo van a hacer sí, solo si hay alguna condición que nosotros le ofrecemos, que no puede ser particular para esa compañía, que tiene que ser el marco general. Eso supone que tenemos que estar pensando ya, de hecho nosotros estamos trabajando en eso, en rever los regímenes de estímulos para atraer inversiones. Porque las zonas francas, inversiones que están alojadas en zonas francas para empresas que van a estar grabadas por el impuesto de la renta mínima global, no van a poder seguir disfrutando un régimen de este tipo porque van a quedar sus operaciones en algún lugar grabadas. Lo que va a querer el Frente es que tributen acá y no se vaya a tributar a otro país. Lo que va a querer cualquier uruguayo. Yo que prefiero que esa renta esté en Uruguay y no esté en el exterior. Pero para hacer eso tengo que introducir modificaciones de atracción y de estímulos y desestímulos. Y eso me va a obligar a rever aspectos de naturaleza tributaria. En este periodo de gobierno, creo que parte de la razón por la que el gobierno no ha avanzado en atacar este problema con más firmeza y ya estar encontrando soluciones para retener estas inversiones, haciendo que algunos de esos impuestos se graben acá, es porque el compromiso de que no vamos a rever impuestos les impidió razonar en cómo podían hacer otras modificaciones para que esta oportunidad tuviera lugar. Por eso
es que uno no debe hacer eso. Está bien, pero el razonamiento del presidente es, con el plebiscito aprobado hay que tomar medidas Con porque el hay que plebiscito sacar plata. aprobado estamos en otro mundo. Con el plebiscito aprobado va a haber que buscar nuevos recursos, va a haber que postergar algunas prioridades de gasto, sin lugar a dudas. Absolutamente. ¿Pero de dónde lo busca esos recursos? Bueno, eso va a ser parte del arte que tendremos al día siguiente. Ahora, ¿de dónde lo buscaría el gobierno actual esos nuevos recursos? Es un tema que vamos a tener el que tenga que enfrentar esa situación. Por ahora el plebiscito no está aprobado. El momento que el plebiscito se apruebe, tendremos la obligación, quienes estamos a cargo, potencialmente a cargo de la gestión macroeconómica, de explicar esto. Mientras eso no esté, lo que tenemos que decir es que es inconveniente, pero que si ocurre, lo vamos a poder manejar, porque el mundo no se va a terminar, como yo he repetido en varias oportunidades, al día siguiente que se apruebe el plebiscito. O'Donnell, ¿le han molestado esas críticas respecto a que, bueno, no es el fin del mundo, como señaló usted, que generó mucha crítica, barullo, ruido entre el oficialismo? Por otro lado, Álvaro Delgado sosteniendo que va a buscar los mecanismos jurídicos para poder que no prospere este plebiscito en caso de aprobarse o no aplicarlo. Y por otro lado, ¿qué lectura hace que el oficialismo, el Partido Nacional, el Partido Colorado, no digan cómo van a enfrentar una eventual aprobación de este plebiscito? Son varias en una, pero varias en una, refieren a ese Primero, tema. no me molesta porque forma parte de la discusión pública, me parece absolutamente legítimo. Lo que sí yo entiendo, lo que me preocupa más que me molesta es, yo entiendo que en el ruido político, quienes están en plena campaña, que son los candidatos y los candidatos a diputados y senadores, este tema lo utilicen de manera de buscar diferencias, buscar contradicciones de los otros lados de la fuerza política. Me preocupa más que las autoridades de gobierno, que son autoridades de gobierno, que están gestionando la política económica hoy, transmitan la señal en público de que efectivamente esto es de una gravedad superlativa. Porque Lo que dijo Delgado en Argentina, por ejemplo. Pero no es una autoridad. O sea, Delgado es un candidato. Me preocupa que las autoridades de gobierno, las que hoy se reúnen con inversores, hoy se reúnen con fondo de inversión, hoy se reúnen con personas que toman decisiones en Uruguay, les transmitan de que hay un abismo al final del 27 de octubre. ¿Por qué? Porque esa idea en sí misma fragiliza la posición de Uruguay. O sea, Uruguay, quienes estamos a cargo, quienes potencialmente estamos a cargo de la conducción económica, siempre tenemos que transmitir que cualquiera sea las circunstancias que la sociedad decida transitar, tenemos que encontrar la manera cuidadosa de cumplir con nuestros contratos y los convenios, como ocurrió en el año 2002. O sea que no me molesta, pero me preocupa que una cosa son los candidatos y otra cosa es que las autoridades no sean claras en transmitir algo como lo siguiente. Es complicado, es inconveniente, es inadecuado, no obstante lo cual, que es Uruguay, que es un gran inversor y que es una democracia, va a poder manejar esto. Entre otras cosas, porque el plebiscito que eventualmente daría lugar a esto sería una manifestación de la población en favor de algo, y eso es lo que es evaluado como muy positivamente el exterior, que nuestra democracia funciona. Entonces, esas declaraciones de Delgado, donde dice que él va a buscar los mecanismos jurídicos para impedir que... no tengo muy claro qué fue textualmente lo que dijo, pero si se desprendiera de sus palabras que va a buscar los mecanismos jurídicos para anular lo que el plebiscito puso arriba de la mesa, es un problema en sí mismo, porque al final del día sería una manifestación de la población en favor de algo y no habría un mecanismo jurídico para intentar retasear esa decisión. En todo caso, lo que tendríamos que encontrar es la manera de enfrentar que esa situación que la población decidió sea en el marco de un escenario macroeconómico estable, que va a ser muy difícil, que va a ser complejo, que va a tener enormes dificultades y que va a haber prioridades que se van a postergar, y por eso yo soy contrario al plebiscito, pero que, insisto, no es el fin del mundo. O'Donnell, ya tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de preguntarle por pobreza infantil, que viene siendo una prioridad de campaña en todos los sectores, y también por ese 500.000 de uruguayos, 25.000 pesistas, ¿no? ¿Qué primeras medidas se evalúan a aplicar para que esto, bueno, tenga un impacto y poder cumplir los objetivos que también se han trazado de disminuir la pobreza infantil? Además de las 300.000 personas que están bajo el umbral de pobreza, donde la composición de niños y niñas es muy elevado. En Uruguay los hogares pobres alojan muchos niños, por eso es que tenemos una relación donde la pobreza infantil es el doble de la pobreza de la población. Además de ese grupo duro, que son esas 300.000 personas que están fuera del sistema de protección social, como tú señalás, tenemos unas 550.000 personas que son 25.000 pesistas, como se le llama. De esos, algunos están dentro del sistema formal de negociación colectiva y son salarios sumergidos sobre los cuales hay que trabajar
trabajar y el instrumento son los consejos de salarios. Ahí hay que trabajar para atender específicamente mejoras para ese grupo de la población. Y después tenemos otra mitad de esos 550.000 que son entre cuentapropistas y trabajadores informales. Ese es un capítulo en el cual vamos a poner mucho énfasis, pero no vamos a poder usar los consejos de salarios para eso. Ahí hay que trabajar con tratamiento tributario a MIPYMES, hay que trabajar con facilitación para que las personas puedan estar incorporadas en el sistema formal, estímulos para que estén trabajadas en el sistema formal, de manera tal de que sus remuneraciones puedan ser, en el marco de la formalidad, mejores que las que obtienen en el ejercicio de changas o actividades que están fuera del sistema formal. Eso es fácil de decir otra vez, es muy difícil de implementar, pero el compromiso del gobierno del Frente Amplio, del Ministerio de Economía, de un gobierno del Frente Amplio, es que ese núcleo duro, los 300.000 que están fuera del sistema, más esas 550.000, van a ser la prioridad de nuestra preocupación en materia económica. La del estribo en 30 segundos, nos quedan 30 segundos. Un concepto sobre el plebiscito de la deuda justa y qué pasa si sale lo promovido por Cabildo Abierto. Yo creo que es loable, pero no es una solución, que el resultado que va a provocar es exactamente al contrario al que pretende, y por lo tanto hay que trabajar en materia de regulación con la legislación vigente para atender lo que Cabildo ha puesto sobre la mesa, que es un hecho cierto. Nosotros tenemos que trabajar en soluciones para grupos de población que están absolutamente sobreendeudados y que además pagan precios elevados. Tenemos que encontrar una forma que sea amistosa con el mercado, que resuelva el problema y que no sea un mecanismo de este tipo que lo que termine ocurriendo es desplazando a estas personas al mercado informal, donde las tasas son más altas y los mecanismos de cobro mucho más peligrosos. Así que comparto la preocupación, no comparto la solución. Bien. Muchas gracias, Adone. Gracias. Quedamos siempre con alguna pregunta más.